Lectura del Nuevo Testamento, tema 14, la carta a los Gálatas. Seguimos con la lectura de las cartas de San Pablo, que ya nos ocupará prácticamente pues, la mayoría del curso. Hoy abordamos este tema de la carta a los Gálatas. Pero antes, claro está, buenos días o buenas tardes, según cada cual me oigáis. Hablamos de la carta a los Gálatas. Los que dentro de su familia tienen algún miembro de estas sectas, llamamos, de estas iglesias un poco especiales en las que le dan mucho valor al Antiguo Testamento, pues, por ejemplo, adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, algunas sectas evangélicas, etc. Se dan cuenta y saben los problemas alimenticios que eso conlleva, porque se niegan a comer determinados alimentos y también nos insisten en que hay que guardar el sábado y otras prescripciones de la antigua ley. En realidad volvemos a un problema cristiano que ya se planteó en la primitiva iglesia. Son los problemas que plantea también esta carta a los Gálatas que ahora vamos a ver. La carta a los Gálatas es un documento muy importante. Quizás esté un poco opacado, un poco oscurecido por la carta a los romanos, que es un gran documento y que viene a ser en algunos aspectos un desarrollo de esta carta a los Gálatas. Pero la carta a los Gálatas en sí misma pues tiene verdaderamente mucha importancia. Cuando hablamos de carta a los Gálatas hablamos de la región de Galacia. Galacia era una región del centro de la actual Turquía. Lamentablemente por la zona, un poquito al oriente, pero yo creo que le ha cogido también un poquito al occidente, de donde por desgracia estos días ha habido el terrible terremoto de Turquía, ¿no? Bueno, pues Galacia es una región del centro de la actual Turquía que estaba poblada en tiempos de San Pablo por emigrantes celtas. Sí, los mismos celtas que ocuparon Galicia, dicen, aunque algunos gallegos no están de acuerdo. Los mismos celtas que ocuparon Bretaña, Irlanda, Gales, Escocia misma, ¿no? Bueno, pues estos mismos gálatas, estos mismos celtas, se fueron también a vivir al centro de Turquía. Celtas son llamados también galos, y los galos o celtas, por eso esta región se llamó Galacia de Galos. Nosotros tenemos Galicia, pues esta región de los galos, de los celtas en Turquía, se llamó Galacia. Esta región no tenía ciudades importantes, una región muy rural, pero sí tenía muchas localidades en las que Pablo pudo fundar iglesias. Por Galacia se entendía también una región romana que comprendía no solo la Galacia clásica, sino también las regiones de Pisidia, Licaonia y Frigia, que están un poco al sur de Galacia. Pero la región romana de Galacia ocupaba todo eso. San Pablo había evangelizado en su primer viaje misionero estas ciudades de la provincia romana de Galacia que estaban al sur de la Galacia clásica.
digo clásica, perdonadme, pero es para que no entendamos. Estas ciudades que había predicado, en las que había predicado Pablo en su primer viaje misionero, eran Antioquía de Pisidia, Listra, Derbe e Iconio. Ahora bien, esta carta a los Gálatas, ¿a quién se le escribe? Es la pregunta. ¿Se le escribe a estos habitantes de la Galacia del Sur? ¿O se les describe, o se les envía a los Gálatas de la provincia, de la parte del norte, de cuya evangelización no tenemos noticia por los hechos de los apóstoles? ¿A quiénes se les escribe? ¿Eh? Bien, podríamos decir, me da igual que se la dirija a uno a otro. Sí, en cierto modo, pues es verdad, porque el problema de si predicó a los del sur o a los del norte, si la carta se dirige a los del sur o a los del norte, pues es un problema que afecta ciertamente a la biografía de San Pablo, pero quizá no tanto al significado de esta carta y al objetivo de esta carta. ¿Con qué ocasión se escribió la carta a los Gálatas? Lo que nos importa de verdad es saber que predicando San Pablo por esta región, había dejado bien claro que la ley de Moisés no obliga a los cristianos, ya que Cristo es quien nos abre el camino de la salvación definitiva. San Pablo había dejado clarito esto. Cristo es quien nos abre el camino de la salvación definitiva, dándonos el Espíritu Santo cuando creemos en Él. Si seguimos al Espíritu, estamos en la salvación. Si no nos dejamos llevar por Él, no estamos en la salvación. San Pablo había dejado muy claro esto, muy claro. Y las comunidades llevaban una vida tranquila, con el gozo de la salvación que Pablo había anunciado. Pero llegaron unos predicadores judeocristianos, o sea, cristianos judíos, cristianos que provenían del judaísmo. En concreto, venían de Jerusalén fundamentalmente, y venían como nerviosos, pisándole los talones a San Pablo, detrás de él, para corregir lo que ellos creían que era una desviación del buen camino. Decían que Pablo le había predicado un evangelio a medias y lo criticaban y le negaban la categoría de apóstol. Incluso lo acusaban de hacer rebaja en el mensaje cristiano, omitiendo los aspectos duros o molestos para sus oyentes, para convertir con más facilidad a los paganos que tenían muchas dificultades con muchos aspectos de la ley de Moisés. Según estos predicadores, Pablo no les había dicho que había que cumplir la ley de Moisés, por lo menos en cuanto a algunos aspectos que ellos consideraban fundamentales: la circuncisión, algunas cuestiones de fiesta, algunos ritos piadosos. O sea, estos predicadores que venían de Jerusalén, detrás de San Pablo, venían criticando a Pablo porque, según ellos, Pablo había predicado un cristianismo devaluado, endulzado, con facilidades, pero que no era el verdadero cristianismo. Ellos opinaban o pensaban que el verdadero cristianismo era una mera reforma de la ley de Moisés, o mejor, que reforma de la ley de Moisés, una restauración plena de la ley de Moisés
y una restauración plena de un verdadero judaísmo, que era lo que aportaría el Señor, según ellos. Pablo, en cambio, tenerlo claro, es que este es el fondo, ¿eh? Pablo, en cambio, decía que el cristiano tiene superada la ley de Moisés. Detrás de estas cuestiones, como casi siempre, había una gran cuestión política, ya que los cristianos judíos no querían chocar en Jerusalén con los judíos acérrimos que acusaban a los cristianos de ser judíos a medias. Y en Jerusalén se estaba fraguando ya la gran sublevación contra los romanos. Y como pasa en esta época de sublevación, todos los que no eran extremistas eran tratados de traidores. Y por otra parte, los judeocristianos no querían que la Iglesia dejara de beneficiarse del estatuto de religión lícita que tenía el judaísmo en el Imperio Romano. Ellos venían a decir, Pablo os está perjudicando, porque si no practicáis la ley, no seréis ni judíos ni buenos ciudadanos romanos, ni entraréis en la salvación, ni tendréis puesto en el mundo. El resultado de estas predicaciones alternativas o que venían a corregir la predicación de Pablo era una gran confusión, una gran molestia dentro de las comunidades paulinas. Entonces muchos de ellos, muchos de los gálatas, empezaron a pasarse al nuevo evangelio que traían los judeocristianos. Además, el atractivo de una piedad basada en ritos muy concretos era muy fuerte para los que no se sentían con fuerza para enfrentarse a una obediencia radical al Evangelio. Bien, me paro un momentillo. Y me paro porque quiero enseñaros en el mapa un poco lo que antes os he dicho de Galacia. Fijaros, ahí tenéis Turquía, hay un círculo, ¿verdad? Y dentro estaría Galacia, que es la parte más al norte, y luego más al sur están Licaonia, Cilicia, un poquito al oeste está Pisidia. Bien, el problema está en que ya veis que la zona que pone Galacia, ahí no hemos indicado ninguna ciudad, porque no había ciudades importantes. En cambio, en la parte del sur, Pablo había predicado en Iconio, en Listra, en Derbe, en Antioquía de Pisidia, y estaba Tarso, que era la ciudad de San Pablo. Bueno, ¿a dónde escribía San Pablo? ¿A los del norte o a los del sur? Parece que las cosas están muy difíciles de solucionar y no podemos dar una opinión definitiva, ¿no? Los autores se dividen y cada uno lo ve de una manera. Parecería más lógico que se dirigiera a Iconio, Listra y Derbe, que es donde él había predicado, ¿no? Y a Antioquía de Pisidia, que es donde él había predicado. Bien. Pero así están las cosas, ¿veis? Parándome un poco, fijaros que eso parece, ese círculo parece justamente la zona del terremoto. El terrible terremoto que tanto está haciendo sufrir a tanta gente en toda esa zona. Bueno, pues después de esta introducción para mostraros el mapa, quiero hablaros un poquillo de la reacción de Pablo y, bueno, y luego vamos a leer un trozo importante. A Pablo, esto de que le dijeran que era
predicador que hacía rebaja, le causó un vivo dolor, ya que no solo desprestigiaban su persona, sino sobre todo su obra, y más aún la obra de Cristo. Su reacción fue vivísima y fortísima. Y desde Éfeso, en el año 55 o 56, de nuestra era, claro, escribió una carta apasionada en la que reivindica con fuerza su carácter de apóstol, incluso con capacidad de enfrentarse a Pedro. Deja claro que los cristianos son el verdadero pueblo de Dios, que ya no importa la ley, sino la fuerza del Espíritu Santo, que actúa en quien tiene fe, que es una insensatez pasar de lo perfecto y definitivo, que es la gracia y la fe, a lo imperfecto y provisional, que es la ley y los ritualismos que llevaban los judeocristianos. Por eso, fijaros lo que les dice. Al final de la carta tiene este texto famoso. Para ser libres nos liberó Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Si os dejáis circuncidar, Cristo no os aprovechará nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a practicar toda la ley. Habéis roto con Cristo todos cuantos buscáis la justicia en la ley. Os habéis apartado de la gracia. Es que es durísimo, ¿eh? Pues a nosotros nos mueve el Espíritu a aguardar por la fe los bienes esperados por la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor. Solamente la fe que actúa por la caridad. Comenzasteis bien vuestra carrera. ¿Quién os puso obstáculos para no seguir la verdad? Semejante persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Por mi parte, confío en el Señor, en que vosotros no pensaréis de otra manera, pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. En cuanto a mí, hermanos, si aún predico la circuncisión porque soy todavía perseguido, pues se acabó ya el escándalo de la cruz. Ojalá que se mutilaran los que os perturban. La frase final es terrible, ¿eh? Es durísima, durísima, ¿eh? Es un ataque en toda la línea de flotación de los Gálatas, ¿eh? Y de los que predicaban la circuncisión de nuevo, ¿eh? No, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a ser verdaderamente cristianos, que supone una superación de la ley por completo. Bien, entonces, Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que se dilucidaba era esto. ¿Es el cristianismo un mero retoque o reforma del judaísmo? ¿O Cristo ha aportado algo radicalmente nuevo? Esa es la pregunta. Y es la pregunta que se hacían también los primeros cristianos. Una pregunta que tenía muchas consecuencias. ¿Hay que cumplir la ley de Moisés o no? ¿Hay que hacerse primero judío y después cristiano? Y más radicalmente aún, ¿nos salvamos porque cumplimos la ley o porque creemos en Cristo? ¿La salvación es algo que me debe dar Dios por lo bueno que soy?
o es un regalo de Dios que no me merezco? Eso es lo que se jugaba y eso es lo que se sigue jugando. Y diría yo, no solo con la secta, sino con otras muchas cuestiones, incluso dentro del catolicismo. Vamos a ver un poco, vamos a ver. Actualidad de estas cuestiones. Ya hemos apuntado que todavía hoy resuenan estas preguntas. Cuando las sectas nos dicen que no podemos comer ciertos alimentos o que tenemos que guardar el sábado. Y también dentro de la Iglesia Católica surge esta cuestión cuando nos planteamos nuestra vida religiosa como una cuestión de esfuerzos personales en vez de como una respuesta a la gracia y a los dones de Dios. Lo mismo pasa cuando se pone el acento en formas religiosas exteriores, como cuestiones de ropa, normas litúrgicas, normas penitenciales, métodos de espiritualidad, métodos de evangelización. Mirad que no me retracto de lo que digo, que en todas estas cosas reaparece muchas veces por debajo una mentalidad con la que ya San Pablo se tuvo que enfadar. Cuestiones de ropa, si lleva usted el clerman o no lo lleva, eso está un poco superado, ¿eh? Pero una cuestiones, ¿no?, de hábitos religiosos, normas litúrgicas, de si pones las manos de una manera o si dices una oración de una forma o de otra, normas penitenciales, las cuestiones de la penitencia de los viernes y todas estas cosas, ¿no? Aunque eso está también bastante superado, gracias a Dios. Pero más importante todavía es métodos de espiritualidad o métodos de evangelización. Pensar la importancia de las novenas, de las devociones marianas, de la afición a las apariciones, que indican prácticas como el rosario u otras para solucionar todos los problemas. Yo no digo que eso sean buenos o malos. Todas esas prácticas piadosas son buenas si no se consideran lo decisivo para ser cristiano o no. ¿Que te sirve rezar el rosario? Rézalo todos los días. Rézalo y rézalo con devoción. Pero no lo consideres que es la prueba de que eres cristiano o no eres cristiano. Que te llama la atención cosas de apariciones, aprovecha lo bueno que tengan eso, pero no lo consideres como una reforma de la Iglesia actual. Insisto, no digo que esas prácticas, esas cosas sean malas o buenas, sino que no son lo decisivo. Serán útiles o dañinas según se planteen y según se realicen las cosas. Que a usted le sirve mucho, pues, rezar, pongo un caso, rezar la coronilla todos los días al mediodía. Pues oye, rézala si te sirve de útil y si te sirve para pensar en la pasión de Cristo. ¿Quién te dice que no lo haga? Pero mira, la salvación no viene por ahí, ¿eh? La salvación viene por la muerte de Cristo, por la entrega del Señor. No cambiemos las cosas. Bien, y esto lo digo a raíz de la carta a los Gálatas. Es una carta que deberíamos leer más a menudo los cristianos, sobre todo en épocas como la nuestra, en la que la tentación de encontrar seguridades puede llevarnos a actitudes más o menos claramente sectarias, buscando formas seguras de religiosidad. El gran peligro para la Iglesia cuando aparecen las sectas es reaccionar queriendo convertirse en una secta. Y eso es un peligro tanto más grave cuanto más fuerte sea el ataque de la secta.
Tenerlo claro, ¿eh? Donde las sectas aprietan mucho, también muchas veces la Iglesia ha querido convertirse en una secta a contrario, pero también en una secta. Y la Iglesia no puede ser nunca una secta. La Iglesia es el espacio de libertad y de grandeza donde actúa el Espíritu del Señor y actúa la gracia salvadora de Cristo. Nuestra seguridad está en la terrible inseguridad de la cruz. División de esta carta. Pues los 4 primeros capítulos nos hablan de la doctrina y los capítulos 5 y 6 están llenos de exhortaciones. Esa podría ser la gran división. Y dentro de la doctrina, pues los 2 primeros capítulos reivindican que Pablo es apóstol y los capítulos 3 y 4 insisten en lo que salva es Cristo y no la ley. Los capítulos 5 y 6, ya digo, pues hablan de exhortaciones, nos exhortan a una vida auténtica, a una vida según el Espíritu. Vamos a ir viendo un poquillo así por encima toda la carta. El saludo de la carta es un saludo un poco extraño porque es precipitado. Espera que coja la Biblia de la conferencia, porque en general quiero leer siempre esta Biblia para que se nos metan las palabras en la cabeza, que si no, si leo una vez una y otra, las palabras nunca acaban de cuajar. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni por mediación de ningún hombre, sino por Jesucristo y Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó por nuestros pecados para librarnos de este perverso mundo presente, conforme al designio de Dios nuestro Padre. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Veis que es un saludo un poco precipitado, un poco nervioso, que indica ya el estado de ánimo de Pablo cuando escribía esta carta. Omite la habitual acción de gracias y deja claro los 2 puntos principales de la carta: que Pablo es verdadero apóstol y que la salvación viene por Jesucristo. Luego los versos 6 y 9, no la voy a seguir leyendo la carta porque no nos daría tiempo. Los versos 6 al 9, 1, 6, 9, dicen que Pablo ha predicado el verdadero evangelio. ¿Acordáis que decía que los otros lo acusaban de que hacía recortes? Pablo dice, no, he predicado el evangelio entero. No hay que añadirle nada. Y además dirá que Pablo es verdadero apóstol. Pablo ha recibido el evangelio del mismo Jesucristo por revelación, dice él. Y por eso se parece a los profetas. Él además se ha mantenido siempre en comunión con la Iglesia Apostólica, que ha aprobado su manera de proceder. Es curioso esta doble afirmación, porque Pablo, que es consciente de que tiene que defender su propia forma de predicar, quiere dejar también muy claro que él no ha roto nunca con los apóstoles. Al contrario, que se ha mantenido en comunión con ellos. Una prueba de que está en comunión con la iglesia de Jerusalén es que Pablo está haciendo la colecta a favor de los pobres de aquella iglesia. Ya hablábamos algo, creo, de la colecta cuando hablábamos de la carta a los Corintios. Aquí vuelve a apuntar. Pablo ha hecho la colecta precisamente para manifestar su comunión con la iglesia de Jerusalén. Pedro y Bernabé también están de acuerdo con él.
aunque a veces han tomado posturas contemporizadoras que Pablo considera reprobables porque oscurecen lo principal del Evangelio. Y ahora pasa ya en el capítulo segundo, 15, de 2.15 en adelante, hasta 4.11, en insistir en que lo que salva es la fe en Jesucristo. La tesis es clara. La justificación no se obtiene por la ley. Por eso Pablo comienza afirmando que es judío, para dejar claro justamente que eso no es lo que importa. Por la ley no viene la salvación. La salvación viene por Cristo, que se ha entregado por nosotros. Los gálatas son unos insensatos. Le dice, insensatos gálatas. Que quizá una traducción más correcta sería, pero mira que soy tonto, gálatas. Los gálatas son unos insensatos y abandonan su libertad en Cristo para someterse a una ley que no salva. Y ahora pues desarrolla una afirmación también muy fuerte, muy dura. Los judíos no se salvaban por la ley. Distingue ahora la salvación, la situación de judíos y no judíos. Los verdaderos judíos, los verdaderos hijos de Abraham, a los que se les cumplen las promesas, no son los que las cumplen materialmente la ley, sino los que viven de la fe, los cristianos que creen en Jesucristo y viven en la libertad. Esos son los verdaderos israelitas. Los judaizantes son los hijos de la esclava que quedan fuera de la promesa. Todo esto quizás os resulte un poco extraño y quizás remueva muchas de vuestras ideas, porque muchas veces no hemos predicado esto con toda la claridad que hacía falta. Pero se ha predicado siempre, es la pura enseñanza de la Iglesia. La función de la ley fue prepararnos para la llegada de Cristo. Pero una vez que ha llegado Cristo, la ley ya no tiene ninguna función. Todo esto lo desarrolla mucho más en la carta a los romanos. Afirmará que ya no hay judíos ni no judíos, ¿no? Los paganos ya no están sometidos a las potencias de la naturaleza. Tampoco los no judíos se salvaban por sus ritos. No somos niños, somos adultos. No necesitamos tener quien nos lleve de la mano. Ahora hemos entrado en posesión de la herencia y podemos guiarnos con libertad. Podemos llamar a Dios Padre porque tenemos el Espíritu de Dios que nos mueve a hacerlo. Y entonces Pablo hace una llamada personal a la perseverancia. Pablo recuerda el bien que les hizo a los Gálatas y lo bien que ellos se portaron con él. Les hace también caer en la cuenta que los que denigran a Pablo y su obra no tienen buena intención. Pablo los sigue estimando mucho y no quiere que dejen de ser verdaderos cristianos. Llega a ponerse tierno y dice, quisiera cuidaros como una madre. Y va a insistir en que no todos los hijos de Abraham son herederos de la promesa. Los que se presentan como judíos, son en realidad hijos de la esclava. Él distingue entre, fijaros, Abraham tiene dos mujeres, Agar y Sara. Agar era la esclava, Sara era la libre. Pues bien, forzando las cosas bastante, San Pablo quiere poner un ejemplo y dice, mirad, de los descendientes de Abraham, los que lo somos por la fe, somos los hijos de la libre, de Sara, de Isaac. Los que lo son por la ley, lo son como esclavos.
¿eh? Fijaros que ese ejemplo que él pone hay que cogerlo un poquillo como él lo quiere decir, ¿no? Y no sé hasta qué punto está demasiado logrado, pero la idea es muy clara. Si nosotros seguimos a Jesucristo, somos el auténtico pueblo de Dios. Porque el auténtico pueblo de Dios es el que vive de la fe, no el que vive de la obra de la ley. Porque esas obras de la ley de Moisés no salvan, sino que solamente son testimonios de nuestro pecado. Los que se presentan como judíos son en realidad hijos de la esclava, no descendientes de la promesa, pues la promesa de Dios conduce a la libertad. Y dice, para ser libres os libertó Cristo. Qué frase más bonita, ¿eh? No sois esclavos de nada, ni de nadie. Resuena ahí aquella frase del Señor, ¿no? No llaméis a nadie Padre, ni Señor, ni Maestro. A nadie. El único Padre, Señor y Maestro es Jesús y Dios Padre, a quien Jesús hace presente. ¿Eh? Por tanto, San Pablo dice, para ser libres os libertó Cristo. Vivir la libertad profunda del cristiano que no actúa como esclavo de una ley material, sino que vive como libre, movido por el Espíritu de Dios. Hace una nueva llamada a permanecer en la libertad. La ley no sirve. Dios no está actuando a través del que denigra a Pablo. Claro, que venían criticando que Pablo es malo, que Pablo tal. Dios no está actuando a través de esos predicadores. Porque Pablo no ha actuado con disimulo, como dicen sus enemigos. Él no va diciendo primero una cosa y luego otra. Eso también lo defiende en la carta a los Corintios. Era una acusación que le hacían recurrentemente a Pablo. Sí, él dice primero una cosa, pero luego la corrige y dice otra, ¿no? Pablo, ¿qué va? Yo digo siempre lo mismo. Yo soy claro. Voy con la verdad por delante. No tengo que andar con subterfugios. La verdadera libertad, sin embargo, tened cuidado, ¿eh? No es que cada cual haga lo que le viene en gana. Eso es servir a los instintos y a los bajos apetitos. La única ley para el cristiano es el amor. Hay unos criterios claros para saber qué espíritu nos está moviendo. Los frutos del espíritu del mundo destruyen. Los del espíritu de Dios construyen. Y aquí tendríamos que leer este texto de Gálatas 5, 19, 26, en el que se nos ofrecen unas líneas fundamentales para un buen examen de conciencia, a ver si estamos dejándonos mover por el Espíritu de Dios o por la carne. Pablo entiende por carne todo lo que no es del Espíritu de Dios. La soberbia, por ejemplo, es carne. Dice, las obras de la carne son conocidas. Fornicación, impureza. Bueno, me interrumpió el teléfono, como pasa tantas veces. Pero sí, digo que el texto de Gálatas 5, 19 y 26 ofrece unas líneas fundamentales para ver si nos movemos guiados por el Espíritu de Dios o por la carne. Y voy a leerlo. Las obras de la carne son conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, ira, rencillas, divisiones, disensiones, envidia, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría,
paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. No busquemos la gloria vana, provocándonos unos a otros y envidiándonos mutuamente. Hoy el texto pues, es muy importante. Queremos saber si somos cristianos o no somos cristianos. Es decir, queremos saber si nos dejamos mover por el Espíritu de Dios o no. Pues leamos todo este libro, toda esta lista y lo vemos. Quiero destacar una cosa. Fijaros que cuando dice los pecados, las cosas que están mal, la línea de pecado, no sigue la línea de la ley, sino la línea del derecho natural. Y eso es importante en San Pablo. San Pablo aquí no podía aducir los pecados según una lista tomada de la ley de Moisés, porque entonces se vendría bajo su argumentación. Pero toma esta línea del derecho natural, según el cual hay una forma de actuar que es incorrecta y que no es querida por Dios y que no puede ser, por supuesto, propia de un cristiano. Y luego en la segunda parte, pues también es un verdadero examen de conciencia para que veamos si nos estamos dejando mover por el Espíritu de Dios o no. Si nos dejamos mover por el Espíritu de Dios, pues el fruto que obtenemos es todo eso que nos ha dicho, ¿verdad? La alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad. Son lo que se llamaba antiguamente en el catecismo los frutos del Espíritu Santo, que ya no lo aprenden los chiquillos, una lista así bastante cerrada. Quizás no haga falta que se aprenda de esa manera, pero a muchos nos ha ayudado, ¿no? Los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, continencia, castidad, ¿no? Los decíamos en el catecismo, pero están sacados fundamentalmente de este trozo de Gálatas y de algún otro sitio, alguna otra frase. Lo mismo que la lista de pecados, ¿verdad? Pues es bastante clara y está centrada sobre todo en lo que supone no dominarse a sí mismo, rechazar al Dios verdadero o provocar ruptura dentro de la comunidad. Conclusión. Normas de vida en la comunidad. San Pablo hace un breve intento de superar la polémica que ha llenado su carta, dando algunas normas de vida común, pero solo da una sobre la corrección fraterna y otra sobre las relaciones con los catequistas. Y luego se queda en unos vagos y breves principios generales relacionados con la misma polémica. El final, como veis, uno esperaba que desarrollara más, pero no quiere ya meterse de nuevo en la polémica otra vez, sino que toca algunos aspectos generales y ya está. La despedida de la carta es tan nerviosa y poco académica como el saludo. Ataca con fuerza a los que lo denigran e insiste en su tesis fundamental. La garantía de su palabra es que es perseguido como Jesús. También este trozo merece la pena que lo leamos. Es un poquillo más largo que el otro. 11, 18. 6, 11, 18. Mirad con qué letras tan grandes os he escrito de mi propia mano. Los que buscan aparecer bien en lo corporal son quienes os fuerzan a circuncidaros, pero lo hacen con el solo objetivo de no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Pues ni los mismos que se circuncidan observan la ley,
sino que desean que os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme, si no es de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma, también sobre el Israel de Dios. En adelante que nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Hay una despedida nerviosa, bastante dura en algunos puntos, ¿no? Pero una despedida auténtica, ¿no? La carta es apasionada, la carta está llena de vida, ¿no? Responde a problemáticas auténticas y cuando uno se mete en ella, pues parece que está viviendo la vida de aquellos primeros Gálatas que estaban un poco confusos por las cosas que habían venido diciéndoles los que venían de fuera. Y nada más. Bueno, que estudiéis bien esta carta. Sería bueno que la releyerais y como tarea para que el próximo día sepáis de qué hablamos, pues leeros la carta a los filipenses, que tampoco es demasiado larga. Es una primera lectura, lo que luego digamos os ayudará a profundizar en ella. Y nada más. Como la semana pasada tuvimos que interrumpir las clases porque no pude mandaros los textos ni nada, pues llevamos como una clase de retraso con algunos planes. No obstante, ya todos los planes que os mandé se están quedando obsoletos y hay que rehacerlos. Pero bueno, al final del curso os digo lo que hemos hecho y así os sirve de índice. Nada. El próximo día hablaremos de Filipenses.